En Qatar 2022, México rompió una racha de 7 mundiales consecutivos clasificando a octavos de final. Este verano, en casa y con su gente, busca repetir sus mayores hazañas en Copas del Mundo. Ambas ocasiones que organizó el torneo mundial finalizó entre los 6 mejores del certamen. ¿Tiene posibilidades reales esta selección mexicana de clasificar a los cuartos de final en su mundial? Bienvenidos a Voces Mundiales, soy Roberto Testas y juntos vamos a descubrirlo. La selección mexicana se medirá ante Corea del Sur, Chequia y Sudáfrica en un grupo donde apunta a convertirse en líder. Clasificar en primer lugar le permitiría jugar los 16avos y en caso de avanzar los octavos de final en casa, en el Estadio Banorte. El Tri tiene una gran oportunidad, pero los fantasmas del 22 y el estancamiento del fútbol azteca le juegan en contra. Para entender cómo ha sido el camino de la selección mexicana en Copas Mundiales, platicamos con Francisco Javier González, quien ha cubierto 11 grandes justas y 10 de ellas del lugar de los hechos. Y también con Juanca Pérez, exitoso creador de contenido de fútbol, que ha viajado como aficionado a seguir a la selección mexicana en distintos mundiales. Para entender la importancia de México en la historia de las Copas del Mundo, tenemos que analizar lo que fue el Mundial de 1970. Aquel torneo es visto como un parteaguas para la FIFA y el negocio del fútbol. Totalmente de acuerdo contigo. Mira que yo leo relatos de épocas más remotas todavía, ¿no? Del 30, del 34, en donde sí había una expectativa de los periódicos, de la radio, inclusive por seguir al equipo mexicano al Mundial de Uruguay o el 34 Italia, donde es eliminado por Estados Unidos, una ronda preliminar que porque así lo quiso Benito Mussolini, se jugó en Italia y no en el continente americano. Ya había una expectativa, ya había, sin embargo, un desazón, un desdoro, porque la gente se preguntaba, oye, ¿sí servimos para jugar fútbol? Sí vale la pena el intento, pero la verdad es que sí iba acumulando afición el equipo mexicano, y cuando llega el Mundial de 1970, recordemos que ya se había empatado el primer partido de la historia contra Gales, y posteriormente en el 66 el gol de Borja contra Francia. Es decir, era un fútbol que iba creciendo. Y sí, tiene razón, el Mundial del 70 sí nos entrega una dimensión distinta de fútbol, creo que ayudada por las grandes figuras que vinieron de esa Copa del Mundo: Pelé, Beckenbauer, Quinaglia, los grandes estelares del Mundial, que en ese momento fue el más visto de la historia, y sí con algunos adelantos tecnológicos. Empezaba la comercialización, era algo exiguo todavía. Sin embargo, para el 86 sí creo que México es un país muy importante para que dé la vuelta el modelo de negocio de la FIFA, que alguna vez recibió un consejo de Guillermo Cañedo y de Emilio Azcárraga Milmo, diciéndoles, oye FIFA, esto sí puede ser negocio, porque la FIFA sufría mucho para por no recuperar costos en las primeras Copas del Mundo. Y efectivamente entró en juego la comercialización, los patrocinios, las señales de alta tecnología, la que había en la época, y un mundial también inolvidable. Creo que sí, como tú bien lo mencionas, el mundial del 70 es un parteaguas, y el del 86 es otro parteaguas. Creo que México en eso tiene mucho que ver con la evolución de los mundiales de fútbol. En México 70, el Tri alcanzó el 6º lugar, un puesto que se antojaba complicado replicar, pero entonces llegó el Mundial de 1986, la renuncia de Colombia como sede y de esa forma el segundo celebrado en nuestro país, y con ello quizás el mejor nivel de la selección azteca en una Copa del Mundo. Bueno, los tiempos han cambiado mucho en 40 años. Empezando porque en aquella época solo teníamos un futbolista fuera de México, Hugo Sánchez, que jugaba allá en el Real Madrid. Aquella vez los clubes, como ahora, también dieron todo su apoyo al técnico nacional para que dispusiera de los futbolistas del 86. Imagínate que los clubes hicieron cargo de los sueldos de los futbolistas para que se concentraran durante un año con el equipo mexicano. Hoy eso es imposible de hacer. Hay muchas críticas a Javier Aguirre porque los va a tener durante 40 días a los jugadores contra un año que no estuvo Bora. Claro, hoy tienes muchos elementos que actúan fuera del país. Yo creo que a nivel colectivo, hoy la selección mexicana en ese tiempo, y aunque se vayan integrando posteriormente los que actúan en el extranjero, sí va a lograr ser también muy sólido. A mí me gustó mucho lo que vi contra Portugal, me gustó más todavía lo que vi contra Bélgica, entendiendo que son partidos de preparación, no son partidos oficiales ni de Copa del Mundo, pero vi un comportamiento
que me hace sentir que este plan que tenía en la cabeza Javier Aguirre sí se está llevando a cabo para, a fin de cuentas, presentar algo que pueda competir. Y yo podría hacer un símil, Roberto, con una pintura. Sí, hay un pintor que está atrás de una cortina y está sobre su lienzo haciendo sus trazos. Si te asomas a la mitad o a las 3/4 partes de la obra, antes de que termine, a lo mejor no la vas a entender. El punto es ver el producto terminado, porque es donde se afinan todos los detalles que no alcanzas a ver durante el camino. Y yo tengo confianza en que eso esté pasando con el equipo de Javier Aguirre. Era ese un equipo con una enorme personalidad, que tenía muy buen equipo de conjunto, era muy sólido el equipo de Bora Milutinovic, porque tenía jugadores que de esa generación fueron muy importantes, porque supo llamar a algunos a los que ya se les estaba yendo el tren, como Tomás Boy, que cuando lo convocó Bora no le creyó, pensaba que era una broma, y le dijo: Tomás, yo me encargo de que tú juegues el primer partido del Mundial. El resto depende de ti. Y le dio el cafete de capitán. Fue un visionario Bora en todo esto, porque muchos técnicos, tal vez por el temperamento de Tomás Boy, pues mejor no lo llamaban. Pero efectivamente tuvo un año de preparación, fue una selección que entusiasmó muchísimo. Yo te diría, Roberto, que no fue una selección brillante. No era una selección que desbordara y diera gran espectáculo, no, era una selección muy pragmática, que el 80% de los goles que anotó en la Copa del Mundo fueron a balón parado. Bora era un maestro de la táctica fija, otro adelantado a su tiempo, como te decía, y México finalmente nos deja con un sabor de boca agridulce, porque es eliminado por Alemania en los penaltis en Monterrey, en la etapa de cuartos de final, cuando pensábamos que el calor iba a ser mella de los alemanes, y resultó todo lo contrario. Los que terminaron acalambrados fueron los jugadores mexicanos, que tenían un promedio de edad importante, empezando por Tomás Boy. Y cuando llegaron los penaltis, solo uno de los habituales tiradores, que era Manuel Negrete, y que lo anotó, estaba en el terreno de juego. Javier Aguirre había sido expulsado y tiraba penaltis. Tomás Boy había salido lesionado, Hugo Sánchez estaba calambrado, y total que eso fue un desastre en los penaltis, pero sí, México creo que hace el Mundial en resultados más importante de su historia, sin olvidar que fue el país anfitrión y que tuvo una enorme preparación. Y cuando México mejor estaba, incluso con un crack mundial como Hugo Sánchez entre sus filas, llegó el misterioso caso de los cachirules, que frenó en seco el ascenso notable del fútbol mexicano. Fue una oportunidad terriblemente desperdiciada, porque ciertamente ya tenías un equipo que se supo ganador, supo que sí podía ganar partidos de fútbol, supo que sí podía competir contra las grandes potencias, porque además de esa preparación, yo te diría que recuerdo 3 o 4 partidos amistosos contra la selección de Argentina, y Argentina no le ganó ninguno a México, habitualmente empataban. Y recuerdo en el Estadio Azteca jugar a la selección de Alemania, de Italia y de Inglaterra en un triangular en el que México le ganó a 2 y empató con el otro. Es decir, empezamos con la costumbre de vernos medir al equipo mexicano contra equipos muy importantes, y no solo competir, sino sacar el resultado. Sin embargo, ese tema de los cachirules, cuyas raíces son muy misteriosas, hay cosas que creo que nunca sabremos del asunto de los cachirules, y por qué fue tan extremo el castigo de la FIFA, porque inicialmente por esa trampa de colocar jugadores mayores de edad permitida en un torneo con límite de edad, era únicamente a nivel juvenil. Ya hay una leyenda que dice que Rafael del Castillo fue un día a la FIFA a reclamar y que azotó la puerta a Joao Belange. No es cierto. Yo he visto fotografías y cartas a través de Rafael del Castillo, hijo, y del padre, cuando vivía, recientemente fallecido, que me enseñaron después del Mundial del 90 en casa de Joao Belange en Brasil, compartiendo entre las familias. Ellos conservaron siempre una gran amistad. Hubo algún tema de grilla interna en el fútbol mexicano que a fin de cuentas conduce a eso, a que México no va al Mundial de Italia. Y sí creo que era una generación que con lo aprendido, con lo ganado, podía dar el gran paso adelante. Nunca lo vamos a saber, nunca tendremos la respuesta,
pero yo tenía, salvo Tomás Boy, que sí, ya no estaba jugando para 1990, pues Miguel España y Manuel Negrete, Hugo Sánchez y las grandes figuras, Fernando Quirarte, Félix Cruz, Pablo Larios. Creo que si hubiéramos podido hacer una muy buena Copa del Mundo. Esa sanción en 1990 pesa, pero el siguiente mundial el Tri se encargó de demostrar que seguía siendo una de las mejores selecciones del planeta, ofreciendo un buen rendimiento en Estados Unidos 1994. De las que más me gustaron fuera del 94, porque después de una etapa otra vez llena de politiquerías directivas, se va a César Luis Menotti de la selección mexicana y entra en su lugar Miguel Mejía Barón. Y Miguel hace una gran Copa América, llegando a la final en Ecuador 93, calificando sin problema al Mundial de Estados Unidos 94, y ya en el Mundial viene el partido contra Italia, por ejemplo, Italia, una potencia, y que empata uno el equipo mexicano con ese golazo de Marcelino Bernal. Y después las tragedias que siempre nos acompañan un poco, ¿no? Lo que pasa contra Bulgaria, La expulsión. los penaltis, el que Hugo Sánchez no quiere entrar al terreno de juego, porque esa fue la verdad, él no quiso entrar al terreno de juego a jugar en la posición en que lo necesitaba Miguel Mejía Barón, y creo que no se quiso exponer Hugo Sánchez, pero también dejó la sensación de que se pudo haber hecho más en esa Copa del Mundo, pero a nivel de grupo, de colectivo, de individualidades inclusive, me parece una selección que en algún momento llegó a tener un fútbol redondo. Creo que más en la Copa América del 93 que del Mundial de Estados Unidos un año más tarde, pero ya mostraba un nivel competitivo, ya no era casual avanzar a la segunda ronda. Ahí se empezó a hacer costumbre, ¿no? 86 segunda ronda, 90 Nueva México, 94 segunda ronda. Dices, oye, sí estamos creciendo, sí está sucediendo algo en el fútbol mexicano. A la postre, aquella eliminación ante Bulgaria sería el origen de la maldición del quinto partido. Ese tema que tocamos a fondo junto a Julián Gil en dicha propiedad de Canela TV para que vayan a echarle un ojo. Poniendo el foco en Francia 1998, seguía existiendo un buen nivel de juego en el Tri, pero las eliminaciones en octavos comenzaban a hacerse una costumbre. La verdad es que la narrativa, Roberto, siempre encuentra el factor de la fatalidad, ¿no? México es eliminado porque no hace cambios contra Bulgaria, por el gol de Maxi, por el gol en fuera de lugar de Tevez en Sudáfrica contra la selección de Argentina, por. A fin de cuentas, creo que lo que sucede es que el fútbol mexicano no ha aprendido a ganar en ese nivel. No es poca cosa, aunque siempre la expectativa supera a la realidad y eso deriva en la frustración. Pero es verdad que, salvo Brasil, hasta el Mundial de Qatar en 2022, ningún otro país ha pasado siempre a la segunda ronda en las Copas del Mundo. Porque no van al Mundial, porque son eliminados, por lo que tú quieras. Eso ya te implica un cierto tamaño. Queremos mejorar ese tamaño. Y claro que el fútbol de repente te ofrece alguna circunstancia que si la aprovechas, lo vas a tener, pero circunstancialmente. Es decir, yo creo que México, mientras no tenga un fútbol más potente, más poderoso, una escuela de técnicos mexicanos que cada vez desaparece, lamentablemente, en mayor medida, y futbolistas que tengan también características de competencia mundial, va a seguir siendo lo mismo. Es decir, México tiene un tamaño que sí me parece que es a nivel mundial respetable. A México sí se le ve con respeto, más que lo que nosotros en México apreciamos a la selección, creo que se aprecia en el extranjero, porque es un equipo que propone, es un equipo que tiene resistencia, es un equipo que tiene muy buena técnica individual y al que le falta gol. Esa ha sido generalmente nuestra gran dolencia. Pero si intentamos hacer algo diferente con los mismos elementos, pues sabes cuál es la definición de locura de algún filósofo famoso. Y es eso. Ojalá que un día logremos llegar al sexto o al séptimo partido, pero como consecuencia de que tenemos un mejor fútbol, de que tenemos más elementos de los cuales elegir quiénes van a entrar a la cancha al momento de la competencia importante. Porque si no, yo también te diría, Costa Rica sí que lo logró. ¿Y qué pasó después con Costa Rica? ¿Y qué pasó después con Corea? Bueno, Corea sí creció indudablemente, pero fue semifinalista en su Mundial de 2002, con todo y un empujoncito de los árbitros. O con Turquía, ¿qué pasó después también?
Es decir, el triunfo es tan veleidoso y es tan fugaz que si no lo repites con constancia, pasa a ser flor de un día. Y México sí podría ser algún día un partido importante, ¿por qué no? En el 2026 y llegar más lejos que nunca, pero eso no nos garantiza que para la siguiente Copa del Mundo va a repetir una buena actuación. Yo sí creo que hay cierto nivel de presión, pero también es cierto que México, sus realidades están entre las 16 mejores selecciones del mundo. O sea, quedarse en octavos. Lo normal tiene que ser quedarse en octavos y creer que la selección tiene una obligación por llegar al quinto, en este caso ya será sexto partido entre los 8 mejores de la Copa del Mundo, ya está alejado de la realidad, ¿no? Pero sí, sí creo que, por ejemplo, en situaciones como el partido contra Holanda o contra Argentina en 2006, que son esos detallitos los que te dejaron fuera, yo creo que ahí sí juega un poco, porque ya de repente lo ves tan cerca, ese famoso quinto partido del que se habla en cada proceso mundialista, que el futbolista a lo mejor sí empieza a desconcentrarse, empieza a ponerse nervioso, y yo no creo que sea casualidad que México no ha llegado a este quinto partido por errorcitos o por detallitos, que si se equivoca Osorio, que si el gol de Maxi, que si el no era penal. Son detallitos que yo sí creo que en ese momento, pero solo en los octavos de final le juegan en contra a México, pero al final también es cierto que la realidad del fútbol mexicano es estar a lo mucho entre las 16 mejores selecciones del mundo. Y es que si algo ha marcado al Tri en mundiales, además de esos 7 consecutivos quedándose en octavos de final, es la inconsistencia. Esa capacidad de rendir muy bien ante grandes rivales, superar grupos de la muerte y luego complicarse la vida ante rivales inferiores. Te tengo que preguntar, ¿en qué rato? Sí, porque lo que he tenido es mucha inconsistencia en un mismo mundial de fútbol. Le gana Alemania, ¿no? En el mundial de Rusia y luego pierde con los suecos jugándoles de tú a unos troncos de 2 metros de estatura que no podías jugarles de tú a tú. Y después pierde con Brasil, que era lo más normal del mundo. Pero también la selección mexicana hace que los italianos pidan tiempo e inviten en 2012 a la selección a decir, no, ahí muere, con el empate tenemos los dos, y Javier Aguirre, ¿no? Dijo, voy por más, porque cuando entraron al terreno de juego, Trapattoni se había burlado de la selección mexicana y dijo, no, eso les tenemos que ganar. No sucedió, pero Italia terminó pidiendo el tiempo, pero luego pierdes contra Estados Unidos. El mundial que sí me parece más consistente de todos, sí es el de 1986. Desde el primero hasta el último partido contra Alemania, México no hizo ningún desfiguro, nunca traicionó su fútbol, nunca se equivocó rotundamente. Y fueron demasiadas emociones, porque bien lo decíamos, ¿no? México va contra Alemania, el actual campeón del mundo, obviamente México va a ser víctima, vamos a perder contra Alemania, pero las risas no van a afectar y de repente le ganas a Alemania. Y yo en ese partido me di cuenta de por qué la selección se crece tanto en mundiales, porque arrastra tanta gente México, o sea, en México, si no me equivoco, en ese mundial habrá sido el segundo o tercer país que más gente llevó, que a veces uno no se explica cómo, digo, tiene que ver con que mucha gente de Estados Unidos, muchos mexicanos en Estados Unidos son los que viajan, pero el sentir el ambiente y sentir que decíamos, bueno, es Alemania, pero somos mexicanos y vamos a ganar, como que entiendes por qué normalmente el nivel de la selección aumenta en una Copa del Mundo, porque es muy emocionante, porque la gente arropa a los jugadores, arropa al equipo, a diferencia de lo que pasa últimamente jugando aquí en el Estadio Azteca o en cualquier otro estadio de México, en una Copa del Mundo. Sí, la afición arropa demasiado y alienta demasiado a la selección y yo creo que por ahí es que elevan un poco su nivel. Pero sí, México le gana a Alemania cuando parecía que no le iba a ganar y parecía que éramos candidatos a ser campeones del mundo. O sea, lo sentías en la gente que decía, oye, le ganamos al actual campeón, ¿por qué no pensar en que se le puede ganar o que se puede levantar la copa, ¿no? Luego le ganas a Corea, que a ver, es un rival más del nivel de México y es bueno, era lo normal, le ganas bien. Y contra Suecia te tiran todos tus soldaditos, ¿no? Como que es un golpe de humildad, te tiran a la tierra después de volar muy alto. Y me recuerdo la sensación de que no te lo explicabas. Decías que cómo es posible que en un lapso de 8 o 9 días haya cambiado tanto la cara de esta selección. Y fue tan duro el golpe que cuando ya viajamos a los octavos de final contra Brasil en Samara, sí notabas que sí, mucho mexicano, pero ya no notabas ese optimismo de la afición. Sí notabas que ya ahí sí éramos víctimas y no veías cómo esta selección pudiera sorprender nuevamente porque el golpe fue durísimo contra Suecia. Para bien o para mal, la racha se rompe en Qatar 2022. Con un equipo alicaído, un estilo de juego inconsistente y la incapacidad de clasificar a octavos de final, México toca fondo.
en 2022 sí, nos dolió a todos que México no pasara de grupos, que se perdiera esa tendencia de llegar hasta octavos de final y muchos creíamos que iba a ser una llamada de atención para la gente que maneja el fútbol en México y decir, oye, tenemos el Mundial en 4 años, ya tuviste un Mundial desastroso, vas a hacer mejor las cosas. Y no, la realidad es que no, la realidad es que la ventaja que tiene México en este Mundial es que lo juega en casa, bien lo decías. Pero en 2022 creo que llegó el golpe de realidad del fútbol mexicano en cuanto a cómo han trabajado las fuerzas básicas, todo el proceso, todo el tema administrativo, cómo se maneja el fútbol mexicano. Creo que 2022 la realidad nos alcanzó, porque creo que las Copas del Mundo, porque pasó en 2014, por ejemplo, México avanzó por repechaje. O sea, México estuvo a nada de quedarse fuera de la Copa del Mundo y luego tuvo un mundial muy bueno. Pero yo creo que México en las Copas del Mundo es un reflejo de lo que es la liga, por ejemplo. ¿Cuántas veces hemos visto un equipo que va mal toda la temporada, pero llega a la liguilla y en los últimos 2 partidos empieza a jugar mejor para clasificarse y luego tiene una liguilla muy buena? Y creo que a México a nivel selección le pasa lo mismo. Unas eliminatorias muy malas, un nivel muy malo, pero llega a la Copa del Mundo y ahí es cuando dice, bueno, tengo que entregar la tarea de último momento, pues lo voy a hacer bien. Pero ya en 2022 no alcanzó. ¿Por qué? Porque sí es cierto que se trabaja muy mal en México desde las fuerzas básicas. Creo que el principal problema en México también es que cada equipo tira para su lado. Hay muchas ligas en las que todos, claro, cada dueño quiere que a su equipo le vaya bien, pero hay un fin común que es el crecimiento del fútbol del país y en México creo que no es así. Creo que en México cada dueño, cada equipo tira para su propio lado y eso afecta a la larga a la selección mexicana. Y sí, en este mundial México tiene un grupo accesible y juega de local, va a tener la contaminación de su lado, la altura de su lado sobre todo, y es ahí donde puede sacar ventaja, pero si México jugara este mundial en cualquier otra parte del mundo, estaríamos hablando de que probablemente un tercer lugar de grupo no sería descabellado. Sí, yo te diría que, como se ha repetido, ¿no? De todo mal tiene que salir un bien. Y la selección mexicana, si no hubiera tocado fondo, no pasar a la siguiente ronda, a lo mejor seguiría exactamente igual. Y yo creo que sí se ha trabajado distinto en esta gestión, que ha sido igualmente muy accidentada, con cambio de directivos, con 3 cambios de directores técnicos, pero que finalmente llega a la Copa del Mundo con una estabilidad que a mí me permite ser optimista. ¿Qué ocurrió en Qatar 2022? Ya lo dijiste, una desconexión brutal con el técnico. Es que los últimos 2 años del Tata Martino, después de la pandemia, se la pasó más en Argentina que en México. Creo que se acomodó a su posición. Y yo también aquí creo que los directivos de Federación Mexicana de Fútbol tienen que asumir una responsabilidad de no haber estado cerca del grupo, de no estar pendientes de lo que estaba ocurriendo con el técnico, que inclusive en la concentración en Qatar tuvo roces con los jugadores, algunos de ellos importantes, porque se le ocurrió encerrarlos a piedra y lodo durante toda la Copa del Mundo. Y el jugador también necesita despejarse un poco, el que de repente lo visiten las familias, el que tenga una tarde libre. Y eso el Tata Martino no lo entendió así. Yo creo que el Tata Martino, que es un buen director técnico, no lo podemos negar porque sus logros así lo indican, tuvo tanto miedo a perder que de alguna manera, yo te diría, entregó, entre comillas, el partido a Argentina cuando tuvo que ser mucho más agresivo, poniendo una alineación que ni siquiera se conocía, que no había jugado junta, que los jugadores se enteraron casi esa misma mañana de cuál era el 11 que iba a abrir el partido, un destrozo en el que todo mundo tuvo alguna responsabilidad importante. Y bien lo que son las cosas de los jugadores que por lo menos hasta ahora están convocados por Javier Aguirre. Tienes a 3 que estuvieron en el Mundial de Qatar. Uno, Luis Romo, que no jugó ni un minuto, pero fue al Mundial. Y 2 más, Alexis Vega y el Piojo Alvarado, que jugaron los 3 partidos. Y otro, Jesús Gallardo, que va por su tercera Copa del Mundo. Entonces, hay que ver a los extranjeros, entre comillas, que van a llegar al equipo, que varios de ellos sí repiten del Mundial de Qatar, pero ahí creo que todo se desconectó y me da la impresión de que ya nadie quería estar en Qatar. Todo el mundo se quería regresar a México y eso anímicamente por un equipo cuando necesita fortaleza brinda el efecto absolutamente contrario. Yo creo que por lo que hemos visto en estos 3 años y medio que ha durado de Qatar hasta la fecha, yo he visto la misma selección que vimos en el proceso del 2022, una selección que no convencía a nadie, una selección en la que la convocatoria ya es muy fácil
pero muy fácil porque tampoco hay mucha materia prima más allá de los europeos. Tampoco tienes europeos que destaquen muchísimo y creo que eso es lo más importante, ¿no? Que tengas futbolistas, más allá de cómo está tu liga, futbolistas que estén en las mejores ligas de Europa. Ahora el Tri tiene ante sí una gran oportunidad de redención, de aspirar a volver a ser sexto lugar en una Copa del Mundo como en el 70 y 86. Pero ¿realmente la localía puede ser diferencial? Históricamente, si repasamos las Copas del Mundo, el anfitrión, salvo en Sudáfrica en 2010, habitualmente tiene una de las mejores actuaciones de su historia. Las potencias, inclusive, ¿no? Francia es campeón por primera vez cuando el Mundial se juega en Francia. Alemania, que venía de una crisis que hace poner como director técnico a Klinsmann en una situación de un poco de emergencia después del fracaso del Mundial anterior, llega a semifinales. Suecia llega a la final también en 1958. Corea llega a semifinal en 2002. Sí, por supuesto que sí hay un factor que equilibra las cosas a favor del anfitrión respecto a la potencia de los grandes adversarios que tiene enfrente. Esto ha sido un denominador común, este es un dato histórico, no es una apreciación. Y ahora sí, recordando lo que pasó en el 86, recordemos que México en el Estadio Azteca nunca ha estado en desventaja en el marcador en Copas del Mundo, ni en el 70 ni en el 86. Puede de repente sufrir un descalabro, puede de repente recibir un gol y yo tendré mucha curiosidad de saber cómo responde el público ante una posible adversidad. A mí no me gusta que la gente silbe, no me gusta que la gente coree oles, no me gusta el grito homofóbico, porque cada uno en su intensidad finalmente implican que tenemos aficionados al fútbol, pero no fanáticos de la selección mexicana en un gran número, no puedo generalizar tampoco, pero de la selección finalmente dependerá que ese comportamiento que tiene que ver con un estadio monumental que impresiona estando vacío, pero que tiene que ver con el calor, por lo menos el debut contra Sudáfrica, los demás partidos serán más tarde, pero tampoco va a ser frío, estamos en pleno verano, ¿no? En el mes de junio y de julio, y sobre todo la presión del público que sí pesa, ayuda, sí ayuda. Yo te diría que siendo caprichoso en la apreciación, porque tampoco hay un dato aritmético que me lo pueda confirmar, en un 30% un equipo local mejora respecto a cómo lo haría fuera de casa. Para cerrar, Francisco Javier nos habla sobre la ausencia de líderes en esta selección mexicana rumbo al 2026. Quizás la gran carencia que frena un poco la ilusión de la afición mexicana. Yo lo atribuyo a un accidente generacional. Francamente lo atribuyo a eso, porque sí, en el 86, se acordarán ustedes que estuvo alguna vez en una polémica fuerte el gafete de capitán, si Hugo o si Tomás Boy, y platicándolo con ambos y con más gente de la selección, inclusive el propio Javier Aguirre, decía, es que en esa selección no necesitaba llevar gafete el capitán, porque había 5 o 6 capitanes muy poderosos de personalidad en el vestidor, que metían los gritos, que arengaban a los demás, que metían en los momentos difíciles en los partidos, y hoy ciertamente pues veo que eso no representa nuestra mejor virtud. ¿A qué se atribuye? Yo creo que se lo pregunta también la Federación Mexicana de Fútbol y los propios clubes. No lo sé, pero yo diría que una parte sí la podría atribuir con la polémica que se pudiera suscitar por esto que te voy a decir, de que el peso de los equipos en la Liga MX cada día es mayor del futbolista extranjero. Son los que gritan, son los que mandan, son los capitanes, son los referentes, y eso ha traído también como consecuencia que nuestros líderes pues de repente hayan menguado, porque Edson es líder, pero no de ese tamaño, porque Memo Ochoa tampoco lo es de esa misma manera, Raúl posiblemente alcance un poquitín más esos niveles, pero bueno, el capitán como lo conocemos en los cómics, ese no lo tenemos en la selección hoy. Y ya para finalizar, ambos especialistas nos ofrecen sus predicciones de cara a la gran justa mundialista de este verano. En 70 y 86 creo que teníamos más figuras individuales. Sí, es decir, en el 70 tenías a Enrique Borja, que no jugó también por una cuestión política y comercial, pero tenías a Nacho Calderón y a la Calaca González y jugadores que eran muy importantes en aquella época. En el 86
pues tenías la base de los Pumas, campeones de la Interamericana, campeones de CONCACAF, campeones de Liga Comora, que eso es lo que lo impulsa a ser técnico de la selección nacional. Ya ahora cuesta trabajo saber cuáles son las figuras. Claro, tenemos esperanzas en aquellos elementos nacientes en el escenario, como Gilberto Mora, o como Obed Vargas, o Marcel Ruiz, que ya no fue convocado a fin de cuentas por motivos de su lesión, seguramente, pero tal vez Raúl. Yo a esta selección la veo muy fuerte en el conjunto y creo que en eso puede competir. Si me das a elegir en mi portada de experiencias con la selección mexicana, ¿con cuál me quedo? Con la del 86, por su personalidad. Me ilusiona porque la vamos a vivir de cerca, porque con la experiencia que tuve en Rusia 2018, un país, ya decía, completamente alejado de México, te das cuenta que el Mundial es una fiesta. Y yo creo que lo que más disfruté en esa Copa del Mundo no fue tanto, obviamente ya decíamos, ¿no? Los partidos de México, pero el ambiente que hay en una Copa del Mundo es algo que lo tienes que vivir para poder entenderlo. Y eso es lo que me ilusiona. Me ilusiona obviamente también el tema del fútbol. Creo que sí, no estoy tan ilusionado como me gustaría porque la realidad es que son pocos partidos en México. Más allá de los de la selección mexicana y el España-Uruguay, pues no hay grandes encuentros en nuestro país. Entonces, eso le quita un poco la gracia al Mundial, pero al final a mí lo que me importa es México, convivir con la gente de México y va a ser una fiesta la Ciudad de México, que es donde yo vivo en esos días y poder estar en algunos partidos en el estadio va a ser algo pues que realmente valdrá la pena. Pero sí, a nivel futbolístico, no sé, tengo mis dudas. Confío en que le puede ir bien a México, pero híjole, no sé. Siento que también el golpe puede ser muy duro. México en el 2026, por el grupo que tiene, creo que va a quedar primer lugar de su grupo. Creo que Sudáfrica es bastante débil. Y Sudáfrica, a ver, yo sé que ya pasaron 16 años, pero a Sudáfrica vimos en 2010, siendo ellos los anfitriones, estaban, pues sobre todo el primer tiempo, estaban muy nerviosos. La presión se los estaba comiendo y México estaba jugando mejor. Creo que ahora al revés, siendo ellos visitantes, no van a poder con el Estadio Azteca. Luego contra Corea, creo que es una selección al nivel de la selección mexicana, pero bueno, la localía ahí es donde va a beneficiar a México. Y luego viene República Checa, que ya dependerá también de cómo llegan los dos equipos y si están peleando por calificar o no. Pero sí, el jugar en la altura de la Ciudad de México, y México ya estando acostumbrado y República Checa no, o Chequia, perdón, creo que le va a beneficiar a México y por eso México va a quedar en primer lugar del grupo. En 16avos a México le tocaría un mejor tercero y jugando en el Estadio Azteca. Entonces quiero creer también que por todo lo que ya he dicho, México avanza en 16avos. El tema ya viene en octavos de final que te toca muy seguramente Inglaterra. Hay gente muy optimista con que México le puede ganar a Inglaterra por el tema de altura y todo eso. Sí, le puede jugar a favor a México, pero al final Inglaterra es una de las candidatas a ser campeones del mundo. Entonces, yo creo que México empieza el Mundial en el Estadio Azteca y lo termina también en el Estadio Azteca, ni siquiera viaja a Estados Unidos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio de Voces Mundiales.